pulmonar, gamografía pulmonar reinventada, rápida, fácil y concluyente. Y quiero invitar a nuestros 3 panelistas. Inicio por el doctor Manuel Pacheco, internista neumólogo, doctor Juan Pablo Saxo, internista aquí de la ciudad de Pereira, y nos quiere también acompañar la doctora María Fernanda Villegas, internista de la ciudad de Cali. Así que los invito acá a la mesa. Bueno, muchas gracias por la presentación. A la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, a la doctora Lina, muchas gracias por la invitación, por el excelente escenario de divulgación. Eso es lo que necesitamos los nucleares. En la primera charla estuvimos precisamente diciendo eso, que eso es lo que necesitamos, que conozcan nuestros estudios de medicina nuclear. ¿Bien? En medicina interna, que son los que más o menos conocen la medicina nuclear, temas como la gamografía pulmonar todavía tienen falta difundir algunos conceptos, y eso es lo que yo vine a hacer hoy, hablar de la medicina nuclear nueva del siglo XXI. El SPET, ya Indira había hablado del SPET. El SPET es la tomografía con radiación gamma. Tiene un nombre pomposo, SPET, Single Photon Emission Tomography, que significaría como tomografía de emisión única, pero realmente lo más fácil de considerar es como una gamografía tomográfica. Y de eso es lo que vamos a hablar en tromboembolismo pulmonar. ¿Bien? Conceptos nuevos. Y lo otro es la nueva forma de evaluar los estudios de ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque yo creo que ya basta de baja, mediana y alta probabilidad. Ya es hora de positivo o negativo. Bueno, todos conocen, seguramente la mayoría conoce, los estudios del PIOPET 1, 2, que validaron los estudios gamagráficos, la gamografía pulmonar en tromboembolismo pulmonar. Básicamente hablamos de 2 gamografías. Básicamente hablamos de 2 tipos de gamografía: la ventilación, que se hace con microaerosoles que el paciente ventila, ¿bien? Y la gamografía de perfusión, que se hace con macroagregados de albúmina que se inyectan. No, pero para el pointer. Ese, el de abajo. Entonces son 2 tipos de estudios, ¿no? La ventilación, que va a mostrarnos la fase ventilatoria de los pulmones, que sería equiparable a la gamografía, a la radiografía de tórax. Bien, entonces es una ventilación, no es sino un estudio planar, tal como la radiografía de tórax, pero se hacen varias proyecciones, pero no es más que eso, es las mismas proyecciones que se podrían hacer, por ejemplo, de una radiografía de tórax. Entonces, una ventilación la podríamos complementar con una radiografía y viceversa. Y la perfusión, que se inyectan los macroagregados que se van a alojar en las arteriolas distales, y nos va a dar una topografía del pulmón. Entonces, la base del diagnóstico, y siempre será la base del diagnóstico de los estudios de ventilación-perfusión, una ventilación normal, la ventilación que muestra exactamente los campos pulmonares, y una perfusión con defectos que muestran la distribución de la vasculatura pulmonar. Esa distribución generalmente se dice que es segmentaria, y los defectos generalmente son defectos triangulares, periféricos, subpleurales. Entonces, con eso
se evaluaron el PIOPET 1 y el PIOPET 2, ¿bien? Hoy día el problema aquí fue que introdujeron, sí, el tipo de lecturas estas de baja, mediana y alta probabilidad, y hoy día, ¿bien? Las guías diagnósticas europeas en agosto del 2019, lideradas por la doctora Marisha Bach de Suecia, hablan de que debe hacerse valoración del SPECT. ¿Qué es el SPECT? Es la reconstrucción tomográfica de la gammagrafía. Lo que habíamos dicho, la gammagrafía por fotón único o la gammagrafía por rayos gamma. ¿Qué se diferencia de la TAC convencional, que es una tomografía por rayos X? Bien, entonces, ahorita también decía Indira que teníamos estudios de SPECT-CT, o sea que tenemos estudios con las mismas reconstrucciones de la tomografía, cortes transversales, coronales y sagitales, pero además el equipo trae un TAC. Entonces la parte esa que nos hacía falta, doctor Conrado, la parte esa anatómica que le estaban faltando a los estudios de medicina nuclear, ya esa parte la tenemos con los estudios nuevos, con los equipos nuevos que tienen además del SPECT, el CT. Ahora, el solo SPECT hace cortes de 5 y 10 milímetros, por lo tanto aumenta la resolución y por lo tanto aumenta la sensibilidad. Bien, entonces es importante porque estos estudios de PIOPET 1 y PIOPET 2 los vimos como cuando salió el angiotac, ¿bien? Con estudios multicortes y con estas reconstrucciones y con la capacidad de hacer angiografía, porque se inyectaba y como tenía más velocidad se hacía un estudio angiográfico dinámico. En el PIOPET 2 mostraron mucha más sensibilidad y especificidad. Es importante decir que nosotros en ese momento ya teníamos el SPECT. O sea que lo que pasó es que nosotros, que antes éramos una medicina, que consumíamos todo lo que venía de Europa y especialmente de Francia, desde hace 30 o 40 años estamos consumiendo todo lo que viene de los Estados Unidos. Y el PIOPET 1 y el PIOPET 2 fue hecho en los Estados Unidos. Y el PIOPET habla de estudios del siglo pasado, ¿bien? De estudios planares. Entonces, habiendo en ese momento, a comienzos del 2000, ya estudios tomográficos que se hacían en Europa y que los hacíamos aquí. Nosotros seguimos haciendo la gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión planar, pero a eso le adicionamos un SPECT y con eso ganamos resolución. Entonces, en la enfermedad, en lo que venimos a hablar aquí, que es embolismo pulmonar, vemos que el embolismo como tal es la manifestación más severa de la enfermedad tromboembólica, ¿bien? Que está relacionada con la trombosis venosa profunda, que en un 50% o convive, hay presencia de trombosis venosa profunda o es la génesis del tromboembolismo pulmonar. El espectro clínico de los pacientes con embolismo pulmonar van desde pacientes asintomáticos, y eso es importante tenerlo en cuenta, pacientes asintomáticos, hasta pacientes que se vuelven hemodinámicamente inestables, pacientes con muerte súbita, con síncope. Los síntomas, los más frecuentes, disnea, signos taquipnea, dolor torácico como síntoma, es de lo más frecuente que tenemos. Cuando usted tiene en la urgencia o en el filtro pacientes con sospecha, tienen disnea, tienen una radiografía de tórax normal y empieza usted a evaluar que puede tener un tromboembolismo pulmonar, entonces usted evalúa clínicamente, y aquí está muy importante en mayúsculas, clínicamente la valoración clínica, tanto de probabilidad clínica como de riesgo clínico de presencia de tromboembolismo pulmonar. Incluso hay parámetros, hay criterios de exclusión
de tromboembolismo pulmonar. Y hay criterios en los cuales las escalas de Ginebra y de Wells, usted puede decir este paciente tiene una baja probabilidad clínica, moderada probabilidad clínica, dependiendo de la presencia de estos antecedentes, factores y de los síntomas, y usted mete al paciente en esas probabilidades. Bien, ahora si usted tiene, lo primero que hace generalmente sospechando embolismo pulmonar es un dímero D en urgencia, pero usted tiene un paciente que tiene baja probabilidad o intermedia probabilidad clínica de embolismo pulmonar. Si usted tiene un dímero D negativo, excluye el tromboembolismo pulmonar. Hasta ahí llega la cosa, porque el valor predictivo negativo del dímero D es alto, menos del 5%, un 3% máximo. El valor predictivo es el 97 al 100%, eso quiere decir que un estudio de baja probabilidad y moderada probabilidad con un dímero D negativo, usted no tiene nada más que hacerle, usted tiene que buscarle otra patología a ese paciente, otra causa de la disnea. Ahora, si el paciente tiene un dímero D positivo, recuerden que se positiviza por todo, pero eso quiere decir que hay coágulos presentes. Y usted está sospechando un tromboembolismo pulmonar, así que ojo, búsquele, ese paciente tiene que hacerle una imagen diagnóstica, cualquiera de las que vamos a mirar ahora. Y máxime si tiene una alta probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar. Ese paciente siempre va a imágenes clínicas. Incluso si usted tiene un paciente que por alguna razón tiene alta probabilidad clínica, ni siquiera debe hacerle dímero D porque no le va a servir para nada, no va a modificar en nada, 2% apenas la probabilidad de que el paciente en verdad tenga un embolismo pulmonar. Bien, entonces expliquemos el concepto del SPET del que hablaba Indira hace poquito. Tenemos una gamma cámara, tenemos una gamma cámara que gira sobre la reja torácica del paciente y obtiene 64 imágenes en 360 grados. Entonces tenemos toda la visualización, ¿bien?, del pulmón en todas las vistas probables. Ahora tenemos un software que hace reconstrucción idéntico a como lo hace el TAC, ¿bien?, con los cortes axiales, coronales y sagitales y con slice con cortes de 5 milímetros hasta 10 milímetros. Y hacemos reconstrucción tridimensional para ver la pleura del paciente. Entonces, con el cursor damos vuelta, miramos toda la pleura visceral de los pulmones y miramos si hay defectos triangulares, huecos. Si no hay huecos, pues esto está normal, está negativo, ¿bien? Y si hay un hueco, se busca acá en los cortes y eso, la posibilidad de encontrar la lesión acá en estos cortes aumenta porque esto, cada corte tiene 5 a 10 milímetros. Entonces, básicamente el SPET, hablamos que el SPET es la tomografía de los rayos gamma. El TAC es la tomografía de los rayos X. Y los nuevos equipos tienen un anillo atrás que es un TAC. Entonces, hacen adicionalmente un TAC, o sea, un SPET más un TAC. Eso porque si algo le falta a la gammagrafía es la parte anatómica. Doctor Monroy, de la que usted estaba hablando, la parte anatómica. Entonces ahora estos nuevos equipos, bien, que tienen SPET-CT, tienen un tomógrafo. Entonces la parte de las neumonías y la parte de los infartos y las necrosis y los tumores se van a ver con el tomógrafo. Entonces uno evalúa los dos estudios, ¿bien? Es lo mejor de los dos mundos, la gammagrafía como tal y la tomografía como tal, ¿bien? Entonces, en el PIOPET 1 y PIOPET 2 la certeza diagnóstica fue del 77% y ya con el SPET en los estudios estos de metaanálisis, en los estudios en las casuísticas del 2024, ya hablamos de sensibilidades del 94%, especificidades del 95%. Y si utilizamos SPET-CT, acuérdense,
vamos a tomar todos los diagnósticos de las enfermedades que hacen diagnóstico diferencial, las enfermedades parenquimatosas, tumores y neumonías, por ejemplo, y sube al 99%. Recuerden, el Angiotac en su momento, en el 2000, a principios del 2000, apenas tenían 4 y 8 cortes, y las sensibilidades eran del POP2 fue del 83% globalmente. Hoy día, con 64 cortes, estas sensibilidades están, al igual que el SPECT, alrededor del 94-95%. Bien. Entonces, las nuevas guías europeas nos dicen, señores, hemos perdido el tiempo. Esto de estar hablando de baja, moderada y alta probabilidad hace que el doctor Conrado Pacheco se ría de nosotros, ¿verdad? Esto de probabilidades a veces no ayuda para nada al clínico, ¿bien? Entonces, ellos con la nueva tecnología que el SPECT, que es el SPECT con mayor resolución, dice esto hay que interpretarlo tal como se interpreta la angiotac, positivo o negativo. Y esas son las recomendaciones actuales. Aquí están las guías de medicina nuclear de febrero del 2019. Esto es liderado por la doctora sueca Bach. Es un gran trabajo, esto de positivo y negativo, pero era una necesidad, ¿bien? Era una necesidad y el SPECT es el que está cubriendo esa necesidad. Recordemos entonces las indicaciones del angiotac, ¿bien? Aquí vale la pena decir que siempre hablamos del tromboembolismo pulmonar como una enfermedad aguda, ¿bien? Pero no la hemos mencionado porque asumimos que todo es agudo, ¿bien? Entonces, diríamos que las indicaciones del angiotac son en un paciente con sospecha de TEP agudo, todo aquel paciente que tiene un dímero D positivo o que tiene una alta probabilidad clínica. Principalmente, indudablemente, si el paciente viene hemodinámicamente inestable, indudablemente si el paciente trae una rayos X de tórax anormal, porque ustedes saben que se pierde especificidad del otro estudio, que es la gammagrafía, cuando las radiografías son anormales. Entonces, este es el gran escenario del angiotac, ¿bien? Prácticamente el angiotac en la fase aguda reemplazó en muchos sitios a la gammagrafía de ventilación-perfusión. Pero recuerden que también está el paciente estable, hemodinámicamente estable. Ese paciente hay cabida en la fase aguda para la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Bueno, pero estamos hablando del angiotac, digamos entonces las contraindicaciones. Es importante decir aquí el embarazo. Es importante decir cuántos de ustedes pensarían realmente que una gammagrafía pulmonar, como es nuclear, debería tener más radiación que un TAC contrastado. Pues no. La máxima tasa de exposición radiológica de un TAC contrastado es de 1 a 3 milisievert, mientras que la tasa de exposición de un SPECT es de 3 milisievert y de un TAC contrastado de 8 a 20 milisievert. Cuando una paciente está embarazada, y es muy frecuente que una paciente embarazada, por su estado, la cantidad de hormonas, esa tormenta hormonal que tienen esos pacientes, hacen bastante ansiedad y hay veces que entran a los servicios de urgencia con disnea, ¿bien? Y le toman la radiografía de tórax y está indicado tomarle la radiografía de tórax y es normal y puede ser un embolismo pulmonar. Entonces, la indicación, está contraindicado el TAC porque estas mediciones de 8 o 20 milisievert serían dosis que tolera un paciente durante un año de toda la tasa de exposición radiológica. Y con un solo TAC se cumple esa tasa para un año, o sea que son dosis altas. Entonces,
Aquí esta es la primera contraindicación. Alergia, por supuesto que nadie va a querer un choque anafiláctico por un estudio diagnóstico. La insuficiencia renal, no sé, los nefrólogos no están por aquí, pero dirían que si hay insuficiencia renal crónica, ¿para qué cuidar? Yo diría que es cuando el paciente tiene 1.3, 1.4, 1.5 de creatinina, donde hay ya algún compromiso renal y hay que cuidar, porque entonces un TAC contrastado puede tumbar la función renal hasta en un 20%. Ojo con ese dato. Otro dato no menor es los pacientes que hacen hipertiroidismo. Estos pacientes también son bastante aprensivos y que el contraste yodado puede exacerbar una tormenta tiroidea. Bueno, este es un estudio que yo quise traer hace 2 o 3 días. ¿Bien? Un TAC, un angioTAC negativo, ¿bien? Y que tenía una alta probabilidad clínica. Y el clínico con gran tino le manda una gammagrafía pulmonar. Y vemos estas lesiones en la base pulmonar, estos triangulitos pequeños. Este es el pulmón izquierdo aquí. Este es el pulmón derecho aquí, ahí se ven 2 lesiones pequeñas. Este es el TAC y se ve el SPET y se ven mucho mejor las lesiones del SPET. Entonces son lesiones periféricas que no ve el TAC contrastado. Entonces, a pesar de que el TAC contrastado tiene una alta sensibilidad, tiene en los pacientes, tiene un valor predictivo negativo bajo en los pacientes que tienen alta probabilidad clínica. En el estudio del PIOPET fue del 60%. Esto quiere decir que hasta un 40% de los pacientes que tenían alta probabilidad y que el estudio salió negativo, tenían realmente embolismo pulmonar. Bien, eso es importante y es importante porque miren, en la planar, en el PIOPET, el estudio planar tenía un valor predictivo positivo más alto que el TAC contrastado, del 85%, y ya con los estudios nuevos de SPET sube a 92 y al 100% con el SPET-CT. Entonces el valor predictivo negativo es más alto de la gammagrafía que el del TAC contrastado. Dicho de otra forma, ¿bien? Un TAC negativo, ojo, porque si el paciente tiene alta probabilidad clínica, no sirve. Habría que hacerle un estudio de ventilación-perfusión complementario. En la sala de urgencia ustedes tienen 2 tipos de pacientes y son los pacientes estables y los pacientes inestables. En urgencias, digamos, ¿cuál es la posibilidad? La mayoría de los centros hospitalarios, clínicas grandes, tienen angioTAC y el paciente con sospecha, con inestabilidad hemodinámica, si tienen angioTAC, eso es lo que hay que hacer inmediatamente. Ahora, si no lo tienen, pero tienen un ecocardiograma, la valoración ecocardiográfica va a ver el patrón de sobrecarga del ventrículo derecho. Y eso hace diagnóstico. Y si tienen un Doppler, que es más fácil tenerlo, en un centro pequeño, ese paciente va a tener diagnóstico. Si ustedes tienen una trombosis venosa profunda, igual tienen que anticoagular al paciente. Tiene diagnóstico y con eso ya solucionaron el paciente. Ahora, si el paciente está estable, ya allí consideren el estudio de medicina nuclear. Bien, ese paciente está estable. La mayoría de los centros no tienen laboratorio de medicina nuclear. Es un hecho que la mayoría de los estudios se hacen de lunes a viernes, pocos centros hacen sábado, pero definitivamente no hacen 24 horas y el angioTAC sí lo hace. Entonces, muchas veces en urgencia terminan haciéndole un angioTAC. Estamos hablando de un paciente con un evento agudo, ¿bien? Bueno, entonces, resumimos aquí un poquito. Si un paciente tiene una baja probabilidad pretest, un dímero D negativo excluye el diagnóstico. Listo, ya acabamos con eso. Pero si un dímero D es positivo y el angioTAC es positivo, hace diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Ahora, si el angioTAC
es negativo, en este paciente de baja probabilidad no hay tromboembolismo pulmonar. Ahora, el paciente de intermedia probabilidad, ya sabemos que un dímero D negativo excluye el PET, el tromboembolismo pulmonar. Si el dímero D es positivo, pasa a angiotac, que si es positivo, es TEP. Bien. Si es negativo, recuerden que no lo excluye. Bien. El paciente de alta probabilidad, si el angiotac es positivo, hace diagnóstico, y si es negativo, recuerden que si el paciente tiene si tiene alta probabilidad o intermedia probabilidad, no está excluyendo el diagnóstico. Bien, entonces los tips serían: angiotac positivo, tromboembolismo pulmonar. Gammagrafía negativa excluye tromboembolismo pulmonar. Gammagrafía positiva con rayos X normal es positiva. Con rayos X anormal puede ser un falso positivo. Y el angiotac negativo en alta probabilidad o hasta en moderada probabilidad no excluye el embolismo pulmonar. Acuérdense de la enfermedad de las pequeñas arterias, y sería necesario hacer un estudio de ventilación-perfusión. Las indicaciones del SPED. Bueno, miren esto, este es un SPED ventilatorio, perfusorio, y además de eso se hace cuantificación. Entonces, es importante ahora, doctora Lina, cuando hablan de cuantificación, imagínense la cuantificación del PET, eso es algo que ustedes deberían pedir. ¿Por qué? Porque ayuda. Si un paciente tiene un tromboembolismo menor del 40% de los vasos pulmonares y el paciente está clínicamente estable, no depende de oxígeno, ese paciente se puede tratar en la casa. Y ahí hay bibliografía que lo sustenta. Bien, ese paciente no tiene mayor mortalidad que el paciente que está hospitalizado y que está recibiendo anticoagulación hospitalaria. Bien, pero miremos entonces las indicaciones del PET actualmente. Entonces, hablamos de un paciente hemodinámicamente estable, bien, con disnea y rayos X normal. Ahí está. Bien. De resto, ojo, tromboembolismo recurrente. Esta posibilidad es cada día más. Nosotros en nuestra sede del norte de Cali hacemos 6 estudios por día de ventilación-perfusión. 3 pacientes ya traen historia de embolismo previo. Entonces se comparan los estudios anteriores con los estudios nuevos para ver si el paciente tiene embolismo recurrente. Y ustedes, como diría la doctora María Fernanda Villegas, tienen que preguntarle al médico: ¿ese embolismo que estoy viendo es nuevo? ¿Es un embolismo recurrente? ¿O es el embolismo anterior? Hay parámetros gammagráficos para decir esto. Entonces, los embolismos nuevos son absolutamente triangulares, bien, son bien delimitados, y los embolismos viejos tienen borde pleural. Entonces, en un paciente con embolizador crónico están generalmente los dos patrones y es importante tenerlo, bien. Entonces, aquí aparece una indicación importante de la gammografía pulmonar y es el tromboembolismo recurrente, tromboembolismo crónico, el concepto de tromboembolismo crónico que lo vamos a ver, y la hipertensión pulmonar. Ojo con eso, a nosotros nos decían cuando empezamos la medicina nuclear allá en el siglo pasado, nos decían: hipertensión pulmonar idiopática se caracteriza por gammografía pulmonar normal. Bien, bueno, ahorita con la nueva clasificación de las hipertensiones pulmonares vamos a tener la categoría 4, que es la asociada al tromboembolismo pulmonar crónico, donde la gammografía en hipertensión pulmonar es positiva en ese subgrupo de pacientes, pero ojo que ese subgrupo de pacientes es quirúrgico. Entonces es importante y vamos a ver la importancia de la gammografía en ese grupo de pacientes. Ya hablábamos de las contraindicaciones del TAC contrastado, así que no lo voy a repetir.
El SPECT tomó fuerza en la pandemia con el COVID. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer ventilación. Entonces se hacía CT en vez de ventilación. ¿Bien? Entonces empezaron a ver cosas como la siguiente. Doctora Lina, pacientes que tenían consolidaciones con TAC. Se le veían y eran COVID, pero también tenían tejido parénquima sano y allí se podía ver embolismo pulmonar. Esto solamente se puede hacer con SPECT. Ahora, recuerden lo que dijo Indira o Saray, que es que el SPECT, puede que el equipo traiga SPECT y es más difícil que un equipo de medicina nuclear traiga un SPECT, pero los modernos lo traen. Pero lo que sí es frecuente es que si el paciente ya está hospitalizado, tiene un CT. Entonces el paciente trae su disquete y se reconstruye el SPECT con el TAC. O sea, las dos tomografías, tanto la tomografía de rayos gamma como la tomografía de rayos X, se reconstruyen en el mismo formato. Entonces tenemos un SPECT en un paciente que trae un TAC de afuera. Ojo, que también podría ser, ya lo dijo, que también podría ser una resonancia, ¿no? Bien, resonancia en pulmón casi no hay, pero en otros órganos sí, entonces ya también se hacen esas reconstrucciones conjuntas. Bien, entonces miren esto, hasta el 20% de los pacientes del doctor Yang tenían embolismo pulmonar, pacientes con COVID. Y la casuística más grande de la Universidad de Lille en Francia, hasta el 25% de los pacientes con COVID tenían embolismo pulmonar y la forma de diagnosticarlo fue con SPECT-CT. Recuerden que son dos estudios, que es un equipo híbrido y que no solo hace el SPECT de medicina nuclear, sino el CT de radiología. Bien. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica también se presenta el embolismo pulmonar. Quizás la persona que más ha escrito de eso es Jan Mortensen de Copenhague, Dinamarca, y hace estudios con SPECT y habla de tromboembolismo pulmonar con SPECT. Lo cierto, y habla de las características gamma gráficas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando nosotros hacemos SPECT y reconstruimos en 3 dimensiones, vemos las cavernas. Las vemos en la mitad, en el lóbulo superior, ponemos a rotar y realmente sin siquiera CT las estamos viendo. O sea que en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y tenemos aquí una radiografía, en este caso es un TAC, tenemos las bulas y el resto del parénquima se puede evaluar. Entonces este señor tiene toda una casuística que hay que revisar porque tiene utilidad en el paciente con EPOC. Seguimiento de los pacientes. Pacientes con un TEP pequeño, lóbulo inferior, 2 años después, ya sin anticoagulación, viene con un TEP mayor. Se le hace su anticoagulación a los 3 meses, aquí como a los 4 meses le hacen seguimiento y hay revascularización casi total. Abajo está la cuantificación. Recuerden la cuantificación, ese 40% como punto de corte, si el paciente está clínicamente estable con este número hacia abajo, podría ir tranquilamente a su casa. Este es un paciente de nosotros que lo quise traer, mire, de diciembre del 2024 el primero, y este seguimiento es un estudio de hace 2 días. Bien, prácticamente revascularizado, y esto es utilizando SPECT. Bien. Arriba el pulmón izquierdo en la parte superior. Miren, esta es la reconstrucción tridimensional. Lógicamente aquí están viendo una foto, pero con el cursor esto se mueve y esto lo pone uno en todas partes. Y este es el pulmón izquierdo y está lleno de huecos. Bien, esto es en diciembre. Y bueno, aquí podría uno decir, si usted va a hacer seguimiento con los estudios de medicina nuclear, tiene 2 tiempos. Bien, el tiempo para ver la revascularización temprana, que es 7 a 10 días, y el tiempo para ver si le retira el tratamiento con anticoagulación es 6 meses.
Ese es el tiempo. Embolismo pulmonar recurrente. Ojo, aquí están las guías 2024. Es estudio de primera elección. Gamografía pulmonar con SPECT de BQ para embolismo pulmonar recurrente. Llámese 2 episodios o más de embolia pulmonar. Recuerden que el embolismo pulmonar muchas veces persisten las causas, muchas veces la anticoagulación no es adecuada y la tasa en 10 años es de alrededor de 30%. Eso dicen los americanos. Ahora nosotros acá, que a veces al paciente se le interrumpe o el tratamiento, o el mismo paciente interrumpe el tratamiento, la frecuencia de este embolismo pulmonar recurrente. Bien, el embolismo pulmonar crónico a veces son pacientes que siguen haciendo sintomatología porque la revascularización no está completa. Y la hipertensión pulmonar, hablemos de la hipertensión pulmonar, cateterismo derecho, sí, es un parámetro hemodinámico, ¿no? Y está este concepto de hipertensión pulmonar crónica asociada al tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar asociada a embolismo pulmonar crónico. Esta es la categoría 4 de la hipertensión pulmonar. Bien, entonces, ¿por qué está indicada? Fíjese, es primera línea y ellos dicen, es que es la mejor forma de ver los coágulos agudos y crónicos en el mismo paciente. Además de eso, el Angiotac no descarta la enfermedad de las arterias periféricas. Y miren, sensibilidad 96-97%, especificidad de 90-95%, y en el caso del Angiotac del 51 al 92%. Recuerden, un gran porcentaje o un porcentaje de estos, hasta el 40-50%, podrían ser manejados quirúrgicamente, este tipo de hipertensión pulmonar y es refractaria. Bien. Hipertensión pulmonar, decir que en el resto la gamografía pulmonar es absolutamente normal y en la categoría 4 es positiva. Bueno, eso era lo que les traía. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que usted nos dio un repaso fuertísimo por todos los escenarios. Además, bienvenido desde Cali, ¿no? Lo mismo la doctora María, bienvenidas desde Cali. ¿Quién más nos visita de otras ciudades? ¿Quién hay de otras fuera de por acá? Si no son de Pereira, tienen que ir a la Plaza de Bolívar de la ciudad y tomarse la foto con el Bolívar desnudo. Es el único Bolívar desnudo que existe. Además, les damos la bienvenida. Ahí va a encontrar en la esquinita una placa que dice: en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Así que bienvenidos y bienvenidos a los amigos de otras ciudades. Y yo no soy nacido acá, ¿no? Pero ya me adoptaron. Por supuesto, doctora, primero las damas, no sé, algún comentario. Doctor. Creo que sí lo conozco. Buenos días a todos. Yo soy María Fernanda Villegas, yo soy médico internista, soy epidemióloga clínica. Muchísimas gracias a todos los organizadores, al doctor Carmona, pues por invitarme a estar aquí. Con respecto a la charla del doctor Carmona, tocó un tema muy importante en el ejercicio de la medicina interna y en los retos que afrontamos día a día los internistas. Cuando estamos en los servicios de urgencias, tenemos el gran reto de los pacientes, las pacientes que llegan con disnea, síncope, presíncope, taquicardia y algunos factores de riesgo que cada vez pues nos orientan más a pensar en embolismo, en eventos embólicos pulmonares, y debemos pues aplicar estos algoritmos diagnósticos, las escalas pre-test, las ayudas de laboratorio y las ayudas diagnósticas imagenológicas que nos ayuden a confirmar o a descartar el diagnóstico. Y en el ejercicio de la consulta diaria, pues con mayor razón. Tenemos a los pacientes, cada vez son de más edad, cada vez tienen enfermedades como cáncer, neoplasias, etcétera, que predisponen a tener eventos trombóticos
y embólicos, y cada vez son pacientes más difíciles, que tienen contraindicación para ser anticoagulados, que tienen, han tenido eventos previos y que siguen sintomáticos y no entendemos cuál es la razón por la que siguen sintomáticos. Entonces debemos poder tener dentro de nuestro armamentario y conocer claramente la utilidad de este tipo de ayudas diagnósticas, sobre todo en la era en la que estamos, en el momento en el que estamos de la inteligencia artificial, que si bien y definitivamente no va a reemplazar el arte y la capacidad de análisis y discernimiento que tenemos los médicos como tal, pues sí nos van a ayudar a facilitar algunos procesos en estas tomas de decisiones y básicamente hacernos unos procesos un poco más amigables. Pero en este tipo de pacientes en los que es importante que podamos definir si el paciente tiene un nuevo evento embólico o no, si lo que estamos viendo allí es agudo o no, que nos cambia definitivamente el manejo, pues este tipo de estudios son fundamentales. Aquí, y esta es una invitación a que nosotros construyamos, y este espacio es propicio para ello, estamos médicos nucleares e internistas, empecemos a construir toda esa casuística que tenemos para que nosotros como colombianos, como locales, podamos saber qué es lo que tenemos, de qué es lo que sufren nuestros pacientes, cómo nos va precisa y exactamente con los diferentes tratamientos que les estamos ofreciendo. Porque, como bien lo decía el doctor Carmona, nosotros, la literatura científica y nos apoyamos para el ejercicio de la profesión en todo lo que viene de Estados Unidos y carecemos de muchísimos datos propios. Ustedes como médicos nucleares y nosotros como internistas que estamos viendo en el día a día y como neumólogos y especialistas en el día a día los pacientes, podemos empezar a generar esos registros, esos datos nacionales o inicialmente locales que podamos posteriormente expandir y podamos tener una idea clara de cómo se están comportando nuestros pacientes, de cuál es la patología, de cuáles son de si es más frecuente, en qué rangos de edad, en qué grupos de edad, etcétera. Así que esta también es una invitación a que investiguemos, tengamos bases de datos muy fuertes ahora con la inteligencia artificial. Ahí sí nos va a ayudar, primero Machine Learning ahorita, inteligencia artificial que nos puede ayudar a generar bases de datos fuertes, robustas, potentes, de donde podamos generar realmente la información que necesitamos en nuestro país de nuestros propios pacientes. Muchas gracias, doctor Carmona. Sí, disculpe, yo quería decirle algo sobre eso. Nos falta hacer investigación. En Colombia nos hace falta hacer mucha investigación y los pacientes, la incidencia, por ejemplo, que está reportada de hipertensión pulmonar, es del 1%. ¿De dónde sacaron esas cosas? ¿O es que andan haciendo la ecocardiografía por ahí a la gente? ¿O qué? De todas maneras no son incidencias que sean de Colombia. Estamos seguros de eso, ¿verdad? Y lo que también estamos seguros es que cada día en medicina interna los pacientes están llegando a 80 y 90 años. Y estamos encontrando esos pacientes con disnea de esfuerzo y tienen fracción de eyección normal. ¿Cuántos de esos pacientes no tienen hipertensión pulmonar? ¿Cuántos de esos pacientes no tienen embolismos asintomáticos, no diagnosticados? Donde el primero es así y el segundo, sin anticoagulación, es masivo y mata al paciente. Bien, entonces, aquí un llamado para la investigación en estos pacientes de hipertensión pulmonar. Imagínense ustedes hipertensión arterial, 25% de incidencia, la incidencia en los médicos. ¿Cuántos de nosotros nos tomamos la presión arterial y qué sabemos nosotros mismos de nuestra presión arterial? Entonces, está subdiagnosticada. Ahora imagínense el paciente de hipertensión pulmonar, donde el concepto ya es hemodinámico y donde realmente se puede ayudar a un paciente de estos mayores haciéndole un ecocardiograma y se ven las
las cavidades derechas comprometidas ya en la hipertensión pulmonar, y es un campanazo de alerta. Ojo, este paciente puede tener, y hacer esos estudios de investigación van a cambiar ese 1%. Yo estoy seguro que eso no es 1%. Es muy probable, es muy probable. Si nos tomamos la presión, porque inclusive veo a mi internista que ya me preguntó que si me tomé los laboratorios o no. Ya casi, doctora Santos. Es que tenía que venir aquí y no alcancé. El doctor Juan Pablo Saxú, que es médico internista egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira y trabaja en el hospital más importante de la región, que es el Hospital Universitario San Jorge. Doctor Juan Pablo. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la amable presentación del doctor Pacheco, al doctor por la exposición muy completa y a la profe Lina por la invitación a este panel. Bueno, digamos que sí, yo me desenvuelvo más en el servicio de urgencias en el hospital universitario y también en la consulta, en consulta externa. Digamos que en estos escenarios, pues empezando por el servicio de urgencias, sí definitivamente estamos más acostumbrados a la angiotac en los pacientes que están estables. Los que están inestables son un poco más del manejo de los urgenciólogos, los abordan con ecocardiografía. Entonces eso casi no los vemos nosotros en el grupo de medicina interna en el área de urgencias, pero definitivamente aquellos pacientes que están estables, que de pronto sí necesitan o tienen un tiempo un poquito más prolongado para el abordaje, son los que llevamos a este tipo de estudios. Me parece pues de resaltar que a pesar de que la angiotac, como bien mencionaba el doctor, ha ido desplazando ya un poco la gamografía por pues, varias cuestiones, pero principalmente creo yo que acceso, pues mucho más fácil un angiotac en la mayoría de los servicios de urgencia que una gamografía, pero sería interesante e importante destacar, por ejemplo, en los escenarios que se mencionaron en la literatura, aquí en la exposición, los pacientes que tengan alergias severas a los medios de contraste, porque ese sí sería un escenario que un paciente que no está inestable, podríamos recurrir a un estudio de estos que podría, si se demora 1 o 2 días, igual no sería tan catastrófico en este sentido. Ya el tema de, por lo menos en estos días teníamos una reunión con el grupo de radiología para el tema de los pacientes con insuficiencia renal. En ese caso, bueno, sí podríamos recurrir todavía primero a la angiotac con algunas precauciones. Y bueno, creo que eso en cuanto al servicio de urgencias. En cuanto a la parte de consulta externa, me parece fundamental el escenario del paciente que ya presentó un TEP, que viene en anticoagulación y que de pronto presenta algunos síntomas, un ecocardiograma con una velocidad de regurgitación tricuspidia o velocidad pico elevada, en riesgo moderado o alto de hipertensión pulmonar, que es como ahorita tamizamos las hipertensiones pulmonares de acuerdo a las guías europeas de hipertensión pulmonar, y partimos con el ecocardiograma, obviamente los síntomas que presenta el paciente, el antecedente de un TEP, o a veces no lo tiene, y ahí empezamos con el algoritmo diagnóstico, ¿sí? Entonces nos recomiendan que descartemos grupo 2, grupo 3, y uno de los pilares principales para llegar al diagnóstico de hipertensión de grupo 4, hipertensión o TEP crónico. De hecho, la guía lo menciona que el paciente debe recibir por lo menos un tiempo de anticoagulación, que acá son 3 meses mencionados en guía, y debe tener una gamografía de ventilación-perfusión para uno acercarse a ese diagnóstico. Creo que eso es labor de nosotros como internistas, porque la idea es que cuando llegue a un grupo de hipertensión pulmonar, que es lo que finalmente queremos que estos pacientes lleguen para que tengan un manejo multidisciplinario, lleguen con las mejores posibilidades de que allá puedan ayudarlos o puedan resolverlos, porque recordemos que el grupo 4 de hipertensión pulmonar es potencialmente curable, incluso hoy día tratable ya con medicamentos. Entonces, claramente ese escenario es súper importante para este tipo de estudios y creo que de rescatar y como punto principal para llevar a casa sería en ese escenario. Doctor Juan Pablo, muy bien. Bueno, el tiempo es corto, pero yo creo que ya lo han mencionado todo y me parece muy importante el trabajo en grupos multidisciplinarios. Y esto nos incluye a todos los que estamos acá, sin salir de ninguno. Porque disnea de una u otra forma, inclusive si es clínico, si es administrativo, en el escenario donde esté, la disnea es un elemento que es del día a día en la atención en cualquier especialidad.
o en cualquier punto de la atención en salud. Entonces yo creo que trabajar probablemente todos en grupos interdisciplinarios sea muy importante. Hemos venido haciendo grandes desarrollos también en hipertensión pulmonar y me gustó que se hubiera visto que la gammagrafía no solamente es para el TEP y no solamente, digamos que el tromboembolismo pulmonar tiene un problema, yo creo que eso es como una relación tóxica, que están de moda ahora las relaciones tóxicas, porque usted no sabe cuándo termina ni cuándo acaba, y cuando usted quiere que acabe no acaba, y sigue, y entonces lo empieza a estudiar y resulta que tiene enfermedad tromboembólica crónica, a veces con o a veces sin hipertensión pulmonar, y por aquí veo aquí el equipo de cardiología. Hola, doctora. Que trabajamos también cuando vemos los pacientes y entonces la doctora me dice, tiene el ventrículo derecho dilatado y no sé qué, y tuvo un tromboembolismo hace tanto tiempo. Bueno, miremos a ver si el paciente tiene enfermedad tromboembólica. Yo voy a terminar con una última preguntita. Colombia es un país hermoso con muchas cosas, cordilleras, todos los climas, etcétera, etcétera, y con tuberculosis. Y entonces tenemos unos problemas porque uno de los elementos de la gammagrafía es radiografía normal. Pero hemos empezado a revisar y a pensar, yo puedo tener una radiografía normal porque mi paciente tuvo tuberculosis y tiene un componente fibrótico el lóbulo superior izquierdo, digamos. Pero si el defecto lo encuentro en el inferior del otro lado, probablemente tenga un valor. Entonces yo creo que ahí es muy importante entender la comunicación entre el equipo que hace el estudio, ya sea el radiólogo, el médico nuclear, bueno, los que estamos viendo la imagen, con el clínico que conoce el paciente, porque a veces no nos comunicamos. A veces pedimos la gammagrafía y ni siquiera dice para qué. Entonces yo creo que eso es importante, porque si yo encuentro un defecto perfusorio en la otra esquina, tal vez sí le puedo dar un valor. No sé qué opina. Absoluto. Ahí la casuística de Jan Mortensen en Copenhague, Dinamarca, es precisamente eso, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los cuales puede hacer diagnóstico de embolismo pulmonar en el parénquima normal que tiene el paciente. Y el parénquima normal lo determina tanto la radiografía de tórax como el TAC que trae el paciente o el TAC que se le hace con el SPECT. Es importante eso usted que dijo, imagínense en la investigación en el paciente con tuberculosis, la posibilidad de marcar etambutol y de mirar si la tuberculosis está activa o no. ¿Qué hay allí? ¿Qué está escrito? No hay nada escrito. Es un trabajo por hacer. Bien. Y el etambutol se puede marcar y se administra y estamos en eso. Acá el doctor Sinasterra habló de los péptidos estos de los péptidos utilizados en síndrome febril. Entonces estos péptidos, lo que pasa es que hay unos péptidos que son afines a las bacterias gram negativas y positivas. Esos 8 péptidos los toman, los marcan y los inyectan. No importa si el paciente tiene leucopenia o no. Esos se van a acumular en el sitio de la infección y va a dar positivo sin que sean leucocitos marcados y se va a ver positivo. Entonces, la parte de medicina nuclear, de pronto, que estoy cambiando un poquito de tema, lo importante es hablar, como decía la doctora Martínez, con el nuclear, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. La doctora Amelia está haciendo wikicidina, la está marcando aquí en Colombia. Yo estoy tratando de marcar etambutol y cuando lo marque lo llamo, doctor, vamos a hacer cositas. Bien, gracias. Muchas gracias.